Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buen No, día. por favor, muy buenos días y muchas gracias a usted por tomarse este tiempo para hablar con nosotros. Sabe que justo con respecto a saberes ancestrales, el otro día hablábamos, pero de las cuestiones de la medicina, y nos admiramos, decíamos, cómo en otros momentos donde no estaba desarrollada la ciencia médica, ni las cuestiones de la desarrollo de los laboratorios y demás, de igual manera había curas que se pasaban de generación en generación, ¿no? Con las plantas, con las hojas de tal cosa, y quedábamos sorprendidos. Entonces hay mucho conocimiento allí para ir a buscar. Sí, mire que justo porque ese es mi tema específico Ah, mire usted. de investigación. Ese fue el tema que me llevó a trabajar con los pueblos originarios. Ujú. Eh, para contarles un poquito, desde mi investigación de arqueología, que empezó hace muchos años ya, tenía que ver con el uso de las plantas en una larga escala temporal. Esa era mi pregunta arqueológica. Ujú. Entonces, yo necesitaba poder acercarme a eso que uno excava y que encuentra de 4.000 años, de 9.000 años, y poder darle una mirada que no sea la occidental. Es Claro. decir, generalmente explicamos muchas de las plantas que aparecen, sobre todo en desiertos de altura, que es donde más he trabajado, como que se usaban para hacer leña. Y también está esa imagen del desierto y bueno, los conocimientos de las personas y de los pueblos originarios donde yo iba a trabajar me permitieron tener otra mirada hacia eso que uno excavaba, y así pude conocer muchísimas combinaciones de plantas medicinales que las encontrábamos en los sitios Ujú. arqueológicos, Claro. y pudimos probar que ese conocimiento estaba a través de miles de años. Claro. Así que fue muy interesante, y por ese camino es que también termino trabajando con pueblos originarios actuales de distintos lugares. Como que este trabajo ha conjugado varias líneas. Yo soy bastante curiosa Ajá. y Si no, no sería bastante... científica, ¿no? Claro. Entonces todo me gusta, entonces todo trato de integrar todo, y bueno, este es un poco el trabajo de varias líneas de exploración. Claro. Eh, pero bueno, eso me llevó también a hacerle distintas preguntas a las comunidades y a conocer estos entramados. Y como ustedes bien mencionan, las plantas, sobre todo las plantas medicinales, no entienden. Primero hay algo muy interesante, que es que la medicina y el concepto de salud y enfermedad no es el mismo que el nuestro, Ujú. que el occidental. Hay enfermedades que son del espíritu, hay enfermedades que hoy le podríamos decir psiquiátricas Claro. o emocionales, y se trabajan de forma integral, y también está muy integrado en esto la salud ambiental, como que no está separado el ser humano de ese paisaje donde habita y que es su medio de vida. Entonces hay como otra mirada, incluso algo muy lindo que aprendí, que en su manera de entender el mundo tiene muchas mitologías. Por ejemplo, cuando van a cortar un árbol para tallar las máscaras, o cuando van a recolectar el jaguar para hacer sus bolsas, le piden permiso a los espíritus de los montes. También hay especies que tienen su propio espíritu. Ujú. Entonces hay que pedirle permiso, y este espíritu te lo concede, pero yo solo puedo cortar lo que necesito, solo puedo cazar lo que necesito para comer, si no me castigan. Claro. Y cómo, yo les preguntaba, ¿cómo son los castigos? Y los castigos son enfermedades, son sequías. Entonces eso habla de un conocimiento y de una manera de entender el cuidado del medio, del ambiente, que es impresionante, como entender que si yo hago un desequilibrio acá, va a pasar en otro lado y en otro lado. Y bueno, me enseñó mucho, me transmitió mucho, me cambió la vida directamente. Claro. Eh, y Wow. bueno, eso, la idea era ese desafío, poder llevarlo también al ámbito académico. Claro. Por la forma en la que nos cuenta, por la forma en que uno ve que cuando alguien se apasiona con algo, es como lo que usted nos está contando y la forma en la que nos está contando,
La verdad que es maravilloso, ¿no? Porque transmite todo eso que usted está sintiendo, lo está transmitiendo a través del micrófono. Y con respecto a las comunidades, ¿no? Que seguramente vas a trabajar muchos años más allí, ¿hay algo que hayas visto de algunas de las comunidades con las que trabajó que decís, esto me fascinó, esto me voló la cabeza? Sí, sobre todo cómo está explicado este entrelazado del cual hablo, que es con lo que significan las plantas y los poderes de las plantas. Y yo me acuerdo que siempre leía en la bibliografía, en antropología, que uno dice, bueno, el conocimiento es poder, lo seguimos diciendo nosotros también. Y uno no se da cuenta, y yo iba a entrevistar, y entrevistar sobre las plantas me llevó a estar en ciertos contextos, que eran contextos rituales, de curación, de pedidos. Primero que agradecida porque fue un privilegio que alguien decida compartir un ámbito tan íntimo con alguien que viene de afuera. Es un trabajo de mucha construcción también, ¿no? De confianza mutua. Y bueno, entre ellos yo investigaba sobre unas plantas que eran sahumadoras y que curaban, se usan para curar muchas enfermedades. Y una compañera de la comunidad me contó que ella tenía como lo que le llamaríamos hoy depresión, tenía depresión porque había fallecido un ser querido. Claro. Y bueno, le dijeron que ese ser querido, como ella lo había tocado, le había llevado el espíritu. Entonces, con esa planta sahumadora, desde la casa de ella, con una prenda de ropa de ella y una comida que le gustaba al difunto, caminaron no sé cuántos kilómetros con la planta sahumándose hasta el cementerio. Le pidieron al difunto que le devuelva el espíritu de la mujer y lo volvieron a traer con mucho cuidado que no ladraran los perros, porque el espíritu estaba atrapado en el humo. Ajá. Y cuando volvieron a la casa de la mujer, la sahumaron nuevamente, ya se puso esta prenda de ropa, eran unas galletitas, comió unas galletitas y se sanó. Wow. Y bueno, claro, una sanación espiritual. Claro, y es una combinación de plantas que se sahuman, que son unas plantas que crecen a los 4.000 metros, muy específicas, en la puna catamarqueña, que es donde he trabajado mucho yo, y después cavando sitios arqueológicos de 9.000 años, de 5.000 años, está esa combinación de plantas, justo esas dos, y están en rinconcitos, no es un fogón para calentar una cueva, por ejemplo, claro. Sino que está en pequeños sectores, a veces asociados a tumbas. Entonces, bueno, habla de este conocimiento actual, cómo es transmitido de generación en generación y nos permite pensar también en eso que vemos en el pasado, ¿no? Claro. Valeria, en esas vasijas fúnebres que en algunos lugares de nuestro Tucumán han encontrado, ¿también han encontrado algún tipo de planta específica dentro de las vasijas? Específicamente no, a veces tienen ofrendas afuera, son generalmente las vasijas santamarianas, que son unas urnas grandes, que tienen colores blancos, negros y rojos, sí. Para los oyentes, y generalmente ahí hay entierros de niños y niñas. Como la práctica arqueológica hace muchos años, que son las vasijas que llegan a nuestro museo, solo interesaba la vasija en sí misma, sí. Se descartaba todo lo que había dentro. Ajá. Entonces todo lo que llegó al museo fueron las vasijas solas, pero se le pueden hacer estudios de microrestos. Claro. Entonces, en esos poros que queda de la arcilla, lo mismo que en un mortero, o lo mismo que por ejemplo en un cuchillo de piedra, hay algunos recovecos donde quedan entrampados micropartículas de las plantas y uno las puede analizar al microscopio y saber qué planta era. Que es más o menos, ese era mi tema de investigación, claro. Porque no encontramos la planta, lo que le llamamos nosotros macroresto, o sea, la planta entera, o un fragmento de planta diagnóstico, sino que encontramos carbones, encontramos sustancias como pegadas en el borde de la vasija. Claro. Valeria, y para cerrar, ¿no? Porque la verdad que podríamos hablar una hora más, pero tenemos ahí ya que continuar con el programa. ¿Con qué comunidad se está trabajando ahora y en qué proyecto está enfocada?
Y sí tengo que mandar un saludo a la comunidad Sí. Wichichané, que son quienes aparecen en la nota. Hace mucho que no voy a sus comunidades. Ujú. Actualmente estoy trabajando y vivo en el CONICET Crilar La Rioja, vivo en Anillaco, Ajá. en La Rioja, y viajo toda la semana a Tucumán a dar clase. Soy docente de la facultad y trabajo en el CONICET de acá, de Anillaco. Claro. Y acá estoy trabajando con comunidades locales sobre agricultura natural. Cómo aprovechan, es un ambiente parecido a Maicha, para que se imaginen, Sí. cómo aprovechan las lluvias para hacer los desvíos del río. Acá hay mucha crisis hídrica. Sí. Y cómo han modificado los ambientes, volviendo los suelos que son arenosos en ambientes fértiles a través de generar alimentos sanos de generación en generación. Así que actualmente estoy trabajando en ese proyecto, y en Salta con las comunidades del Huracató y Patapampa, también haciendo algunos análisis de suelos y trabajando sobre un museo comunitario. O sea que Bien. las comunidades cuenten sobre... Hay 19 comunidades indígenas ahí en Patapampa, en el Valle de Calchaquí de Salta. Claro. Son los proyectos que actualmente en los que estoy trabajando. Claro. Qué importante, la verdad, Valeria, más allá de todo el conocimiento que se puede producir, el hecho de que la gente sepa, que se acerque, que sepa que existen estas comunidades, que están ahí, que están de pie, que muchas veces están luchando para que no las expulsen. Revalorizarlas. Para poder, claro, para poder valorizarlas, para que la comunidad los respalde, ¿no? Porque muchas veces, y esto yo creo que pasa, y justamente pasa por eso, cuando la gente o la población, la mayoría lo ignora o no le interesa, es ahí cuando se producen los desplazamientos de comunidades enteras, ¿no? Entonces está bueno lo que usted hace y está bueno que lo podamos difundir. Valeria, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, sí resaltar lo último que mencionabas, que Sí. y justamente ahora que hablamos del cambio climático, de la crisis ambiental, saber que esas comunidades han vivido durante miles de años, 10.000 años, 12.000 años, en convivencia, siendo parte de ese paisaje, y nos tienen mucho para enseñarnos. Claro. Y por tanto es importantísimo cuidarlas y valorar sus saberes, porque es como el camino al que tenemos que seguir. Por supuesto. Muchas gracias, Valeria. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a usted. Gracias, igualmente. Hablábamos con la docente e investigadora del CONICET, Valeria Olmos.